Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como @uncafecontigo o @_uncafecontigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Ya estoy aquí con Miguel. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? A ti, gracias Laura por invitarnos a ser partícipe en uno de los capítulos de tu podcast. Encantado por lo que vamos a estar abordando el día de hoy en este capítulo y sobre todo que a las audiencias puedan favorecer o ayudar la información que vamos a estar tomando o retomando el día de hoy. Sí, definitivamente, Miguel, gracias por aceptar la invitación y sobre todo en este tema que yo sé que tú ya eres un experto con el podcast y con los talleres y todo, porque pues creo que todos presentamos ansiedad, todos vivimos esta emoción que es a la ansiedad y constantemente estamos buscando formas, ¿no? De cómo manejarla, de cómo aceptarla, de cómo entenderla. Y el que el día de hoy nos compartas algunos métodos que nos pueden ayudar como a ir trabajando, ¿no? De cómo poder afrontar, ¿verdad? O cómo poder llevar a la práctica ciertas cosas que pues nos ayuden, ¿verdad? Obviamente ahorita las vamos a mencionar y ya en tus talleres y ya en la práctica y demás, pues vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Pero el que podamos tener información o herramientas que sepamos que existen para manejar nuestra ansiedad, pues es maravilloso. ¿Tú qué piensas? Claro, sobre todo me parece como importante, si hay muchas personas que lo presentan y yo creo que desde ahí debemos de partir, ¿no? Actualmente somos alrededor de 800 millones de personas en el mundo, cerca del 33% de la población mundial que tiene un problema con la ansiedad. De datos más locales, el 79% de los mexicanos en algún momento de su vida tendrán una crisis de ansiedad. Okey, Entonces, son datos importantes porque desde ahí parte, o sea, no estamos solos. Y a veces cuando una persona tiene una crisis de ansiedad, cree que nada más eso le pasa a él o a ella. Y eso complica más porque se siente sola y que nadie entiende el padecimiento. Sin embargo, pues no es así. O sea, el 33% de la población, para ponerlo más o menos en números, de 10 personas que conoces, muy probablemente 3 tengan alguna situación con la ansiedad. claro. No, y estos Se ha son puesto muy en números. moda, sí, claro. Ujú. Se ha puesto muy de moda últimamente, hablar o tocar el tema de la ansiedad, aunque esto es algo que las personas siempre han tenido, ¿no? Claro. Sin embargo, fíjate lo curioso que es, porque a mí me gusta mucho investigar sobre el tema, pero para 1949, 48, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, solo había 5 libros que hablaban de la ansiedad en todo el mundo. Wow. O Pues sea, esto realmente es muy nuevo, ¿no? estamos hablando de que hace 70 años el tema de la ansiedad no era un tema. O sea, 5 libros nada más en todo el mundo no es nada. 3 años después, por primera vez, las sociedades de psicología internacional, entre ellas la APA, deciden o hacen mención de que la ansiedad es algo que tiene que ser tratado. Claro. O sea, estamos hablando de que para el 1950, apenas se concientiza la importancia de tratar el tema de la ansiedad. Obviamente antes también había, ¿no? Digo, el primer Claro. libro de la ansiedad fue 50 años antes de esto, empezando el siglo. Claro. Pero a mediados del siglo pasado fue cuando apenas hubo gente que dijo, oye, esto tiene que ser atendido, esto tiene que ser tratado. Y de ahí a la fecha hay cientos, miles, millones de investigaciones relacionadas al tema de la ansiedad. Claro. Tan es así que hay tantos
que hoy tenemos dos métodos, el método Wakers y el Ujú. método APM, que de manera individual o en conjunta suman un porcentaje de eficacia al 98%. Es decir, el Wow, 98% de los casos en el que se ha aplicado estos métodos logran superar la ansiedad. claro. Sí, y sobre todo como diferenciar, como bien lo dices, Miguel, o sea, creo que todos los seres humanos hemos presentado pues la emoción como tal de sentir miedo, de empezar a angustiarnos, etcétera. Pero hablamos de la ansiedad, como tú decías ahorita, o sea, es bien importante que sepamos que estas crisis de ansiedad, ahora en esta sociedad en la que vivimos, donde actualmente tenemos demasiados estímulos, cosas que nos van acelerando, que no nos dejan detenernos a ver qué es lo que está pasando con nosotros, pues nos lleva, como bien lo dices, a estas crisis y, y qué impactante saber que pues muchos de nosotros hemos vivido esto. Digo, me incluyo porque yo también lo he experimentado. Entonces, qué valioso que podamos compartir, como tú dices, estos métodos que tienen gran eficacia y que obviamente a lo mejor ahorita los vamos a compartir y demás, pero pues también es súper importante que sepamos que pues al final trabajarlo dentro del proceso terapéutico, pues obviamente nos va a llevar a realmente profundizarlo, personalizarlo e integrarlo, ¿no? Claro. En Sí, sí entonces cabe hacer mención que en el caso del método Wakers, muchas personas, antes de que la psicología fuera un recurso recurrente para las personas y para los temas emocionales, este método ya existía, es decir, wow, no viene con la ola de este, con esta psicoterapia, ola de psicoterapia, sino más bien es como previo, ya. este, Oh, wow, y era y era aplicado, o sea, la gente aplicaba el método, es un método inglés, entonces la gente en Inglaterra y parte de Europa en general aplicaba este método de manera eh, personal, o sea, no acudían con un terapeuta. Y esto es algo bastante característico con el tema de la ansiedad, ¿no? No sugiero y no indico que una persona propiamente lo tenga que aplicar hoy en día, pero el método es tan eficiente que aunque las personas en aquel tiempo no eran expertas, lo podían, podían aplicar. Sobre ya, todo, yo les comento a los pacientes y a veces en los grupos de comunidad de ansiedad, les comento que ni siquiera el mejor cirujano se opera a sí mismo. claro, Entonces, aunque tú sepas los pasos, pues tampoco los puedes aplicar directamente en ti. O sea, sí necesitas ayuda de alguien, ¿no? claro. Sí, que al Aunque final, o sea, como que, digo, obviamente, ahorita que lo mencionas, pues es bien valioso porque pues no todos los terapeutas tenemos estas herramientas al final de cuentas, o sea, y también es importante saber, bueno, si ya ahorita lo estoy escuchando, bueno, quiénes son los expertos, ¿verdad? En esto. Porque digo, me gusta mucho que podamos aprender aquí, pues nuevas herramientas, como tú dices, que a lo mejor pues puedo empezar como a entenderlas, a interiorizarlas y todo, pero al final pues también buscar quién me puede acompañar dentro de este proceso, ¿no? claro, sobre todo esa parte de acompañamiento, pues, de otra persona, ¿no? Que conoce o puede llegar a dominar un poquito más los pasos del método Wakers o los pasos del método APM. Perfecto. Oye, Miguel, bueno, ya hablando de estos dos métodos que nos van a ayudar a manejar nuestra ansiedad, platícanos, empezamos con el método Wakers. Me mencionabas que consistía en 4 pasos que necesitamos como ir siguiendo o ir trabajando para poder afrontar o poder manejar nuestra ansiedad. Platícanos de este primer paso o de estos pasos. Ahí vamos compartiendo. Sí, te comparto inclusive un poquito más atrás la ontología, ¿no? De dónde surge esto, de dónde surge este método. Este método fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, donde la doctora Wakers, ella como de Ah, las primeras médicos de su país, le tocó, tuvo la oportunidad de atender y convivir con veteranos de guerra de la Primera Guerra wow, Mundial, los cuales a ellos le llamaban no crisis de ansiedad, sino trastorno de guerra, así le llamaban, claro. trastorno de guerra. Ujú. Hoy sabemos que a eso se hace referencia
al trastorno de estrés postraumático, Postraumático. Ujú. uno de los problemas relacionados a la ansiedad. Entonces ella empezó así. Ella tenía ansiedad, entonces empezó gracias a justo un veterano de guerra que le dijo, tú lo que tienes es trastorno de guerra. Le dijo, tienes miedo al miedo, miedo a sentir. Ok. Entonces allí es donde empieza todo el método Wakers, ¿no? Miedo a sentir. La doctora Wakers justamente dice que uno siente cosas y mucho de lo que siente no lo va a poder controlar. La Claro. doctora no explica por qué, pero hoy sabemos que hay una parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de regular lo que sentimos, pero no es el cerebro, Ujú, sino es el sistema nervioso autónomo. Es ujú. decir, es autónomo. Nosotros no podemos hacer nada Controlarlo. para controlarlo. Ujú. Y ahí es donde viene el problema, porque Sí, acá lo quiere controlar el cerebro, claro, pero el cerebro no controla lo que sientes. Es el sistema nervioso autónomo el que lo controla. claro. Pero acá quiere de rápido, contrólalo, ya no te sientas así. Sí, Y ahí totalmente, queremos así rapidez para ya no sentir y ya no, experimentar todas, sobre todo las sensaciones físicas que vienen acompañadas de la ansiedad, ¿no? y ahí es donde viene el problema, justamente, porque no es sentir ansiedad, sino el querer controlar algo que no vas a poder controlar. Entonces, nuestro cerebro intenta tener control y yo casi siempre le digo a los pacientes que nuestro cerebro es como un cirujano, perdón, como una enfermera. Okey, Y nuestro sistema nervioso autónomo es como un cirujano. La okey, enfermera es rápida, inyecta, pone medicamento, pone vendas, pasa al paciente, es rápido, atiende muchos pacientes en un día, pero un cirujano no, es claro. más despacio. Tal vez nada más tiene una operación, porque hay operaciones de media hora, de una hora, 5, a veces 10 horas, pero es despacio. Imaginemos que al quirófano entra la enfermera a nuestro cerebro y le dice al cirujano, rápido doctor, porque hay muchos Claro, pacientes, opere rápido. Lo único que va a ocasionar la enfermera es que el cirujano se estrese y no haga bien su trabajo. Lo claro, mismo pasa acá. Nuestro cerebro va a presionar, va a decir, oye, rápido nuestro sistema nervioso autónomo, regúlate, deja de sentir la frecuencia cardíaca, deja de sentir lo que estás sintiendo. Presionamos a nuestro sistema nervioso autónomo y lejos de relajarse, pues se se altera tensa. todavía más. Claro, se tensa todavía más, claro. Entonces, desde ahí parte el método de la doctora Wakers, Okey, en el sentido de su origen tiene que ver con querer controlar algo que no puedes controlar. okey, qué interesante. Entonces, si tú rompes un circuito que ella menciona bastante interesante en el que tú sientes y luego quieres controlar lo que sientes, pero al no controlarlo hay dos opciones. Una es, no lo controlo y entonces lo evito. Y como Ujú. lo evito, cuando vuelva a afrontarlo, cuando vuelva a estar en la misma situación, va a ser peor. Vas a sentirlo más. Así es. Claro, Y como vas a sentirlo más y no lo vas a querer controlar, no vas a poder controlarlo y se hace un un ciclo, círculo vicioso, ¿no? claro, Entonces la doctora Waker dice, pues hay que romper ese ciclo. claro, Entonces, sientes algo, no lo controlas, primer paso del método Wakers, afrontarlo, así es. no lo evites. Ujú. Entonces, Sí, y muchos de nosotros queremos, como tú dices, evitarlo, o sea, como no sentirlo, o sea, no experimentarlo, no sentir, digo, me incluyo, o sea, como constantemente el control es como una forma donde estamos buscando no sentir, ¿no? Entonces, esta parte de afrontar, pues, muchos de nosotros nos da miedo afrontar, mm, ahora la esa doctora Waker experiencia. dice la doctora Waker, afrontar es ve y busca eso que te genera ansiedad. Wow, todavía O sea, más retador. sí, totalmente. Es decir, por ejemplo, si tienes ansiedad o miedo a manejar, ¿cómo se te va a quitar? Pues manejando, Igual, si tienes ansiedad social, la única manera de quitar esa ansiedad social es interactuando y socializando. claro. Si tienes ansiedad
a, este, a una enfermedad, a que te dé cáncer. Pues la única forma es afrontándolo, claro. es Ujú. conociendo la enfermedad del cáncer. Y no sé, tal vez hasta después podríamos pasar de ser víctimas a sobrevivientes y después supervivientes, y no sé, nos hacemos expertos del cáncer y damos conferencias relacionadas al tema, pero el punto es afrontarlo. O sea, Claro, tu mente racional dice, aléjate, pero si lo quieres tratar es no te alejes, afróntalo, ve y búscalo, exponte a esas situaciones. claro. Junto con, yo me enteré de la doctora Wakers y de este método gracias a un psicólogo español, Ujú. este, Saturnino, se apellida, Rafael se llama, y él pone un ejemplo muy españolizado, pero lo tropicalizamos un poco acá. Imagínate Ok, que tú estás detrás del camión de la basura, huele súper ok, mal, ¿no? claro, Y lo que haces es evitarlo, evita la claro. respiración y te retiras. Ujú, Pero ¿y entonces cómo lo hacen los recolectores de basura? Porque ellos ujú, están 8 horas o 12 horas detrás del camión. claro, y huele. Probablemente el primer mes batallaron mucho, Claro, hasta que sus neuronas se acomodaron de la manera en la que dijeran, ¿sabes qué? Este olor no es peligroso, no nos vamos a morir, no nos va a pasar nada. Y entonces se acomodaron y pudieron pues lidiar un poco mejor con ese olor, porque tuvieron que afrontarlo, pero así estuvieron un mes probablemente. claro, Igual pasa con la ansiedad. Oye, el aumento de la frecuencia cardíaca, y en vez de querer controlar, lo afronto hasta que mi sistema nervioso autónomo aprenda a regularlo bajo esa situación, ujú, y entonces eso ya no sea ansiógeno, sino a partir del afrontamiento. claro. Sí, y digo, obviamente, como tú dices, creo yo que cada vez que sentimos miedo, pues yo también menciono esta parte, ¿no? O sea, necesitamos afrontarlo o necesitamos ponernos en contacto con eso. Sin embargo, pues también comprender que no es un trabajo instantáneo, no significa, a lo mejor lo tenemos que afrontar varias veces, o sea, no es como que, ay, lo afronté una vez y ya, ¿no? O sea, a veces, como tú dices, poco a poco, digo, ahorita decías, bueno, los chicos que trabajan para el camión de la basura, pues estuvieron a lo mejor un mes, 2 meses, incluso hay algunos que a lo mejor se tardaron un poquitito más en acostumbrarse a ese olor o a ese espacio o a esas formas de trabajo. Entonces, también es lo mismo, o sea, como comprender que no porque yo ya decida, bueno, lo voy a enfrentar, como instantáneamente va a suceder, ¿no? Sino que conlleva un proceso. ¿O tú qué Sí, piensas? lleva un proceso y se necesita tiempo, ¿no? Claro, Ahora, lo contrario de afrontar es lo que no deberíamos de hacer, y lo contrario de afrontar es evitar. claro. Y Evitar para va eso a somos desarrollar expertos, ¿verdad? totalmente, y evitar va a desarrollar mucha más ansiedad. Claro, O sea, tal vez en el momento es como que, lo evito, no manejo. Ok, puedes no manejar una vez o 2 veces, pero eventualmente vas a necesitar hacerlo. claro, Puedes no dar una clase porque te da pánico escénico, pero lo puedes evitar a lo mejor una vez y te haces como que te sentiste mal y te vas, pero no te la puedes pasar toda tu vida evitando hablar en público. claro. Exacto. Entonces, esta parte opuesta a la evitación. La pregunta sería, ¿por qué alguien evita algo? Ujú. Es para no ponerse en contacto con sus emociones, para no ponerme en contacto con lo que estoy sintiendo. Y sobre todo porque es peligroso. Entonces, al Claro, momento que yo evito la situación que me genera ansiedad, yo le estoy agregando un significante extra diciendo que esa situación es peligrosa, por eso la estoy claro. evitando. Que me estoy cuidando, ¿no? Me estoy Sí. protegiendo. Claro. Y entonces cuando me toque hacerla, chin, Ujú. ahí viene la situación peligrosa y mi cuerpo va a reaccionar con eso que llamamos ansiedad. Claro. Y como bien lo dices, o sea, cuando ya empezamos a sentirlo, pues hay que esperar a que el cuerpo se vuelva a regular. Y es ahí donde viene, como tú dices, mucho más ansiedad, porque la gente, todos nosotros queremos que ya pase rápido, ¿no?
y que ya no lo sienta ni lo viva como de manera peligrosa. Ok. Y luego, Miguel, el siguiente paso dentro de este método, ¿cuál es? Aceptar. Aceptar. ¿Y cómo Aceptar aceptar? que, ajá, aceptar primero que estás teniendo una crisis o que estás teniendo un trastorno de estrés. O sea, no, mucha gente se niega a tener estos padecimientos, ¿no? Entonces, lo primero sería aceptar, pero no solo aceptar lo que estás sintiendo, sino en general, aceptar que vivir implica un dolor. O sea, vivir duele. Nuestro cuerpo ha aprendido de cierta manera a mezclar sustancias y producir sustancias para mitigar un poco el dolor. Por ejemplo, la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la propia GABA. Ha aprendido a mezclar ácido, diferentes ácidos, vitaminas como la Claro, B6, la B12, el triptofano, etcétera, lo mezcla para generar analgésicos naturales. Eso ha hecho el claro, cuerpo porque vivir duele. claro, Nada más que la gente no acepta que vivir duele y quiere todo el tiempo sentirse así tranquilo, en paz. claro. Entonces, el segundo paso es aceptar que tu cuerpo ha tenido un desequilibrio y por eso estás teniendo lo que está pasando, ¿no? Por eso estás teniendo ansiedad. Claro. La gente lucha contra esa ansiedad y ahí es donde viene el problema, porque Y la entre más ansiedad, luchamos, más los alejamos, ¿no? claro, sobre todo porque la ansiedad es una emoción que forma parte de ti, o sea, estás luchando tú Contra ti contra mismo. ti. Entonces, no sé tú, pero yo creo que la mayoría de las personas van a coincidir. Si tú peleas contra ti mismo, obviamente eso te va a dar ansiedad. Sí, te alejas menos, o sea, te alejas más de la respuesta, porque no se trata de estar luchando contigo, se trata de, yo les digo, como de abrazarte, de entenderte, de comprenderte, de ser amable contigo, con tu proceso, ¿no? Entonces, aceptar es el segundo paso, Okey, pero aceptar completo, ¿no? Aceptar que vas a seguir teniendo crisis de ansiedad, aceptar que la ansiedad forma parte de tu vida, porque lo contrario de aceptar es elevar las expectativas. ya. ¿Cómo es esto de elevar las expectativas, Miguel? Sí, por ejemplo, me toca muy recurrente, muy frecuente escuchar pacientes y una vez una paciente me dijo, a mí se me va a quitar la ansiedad cuando pueda controlar todas mis enfermedades. Yo le pregunté, ¿y usted conoce a alguien que controle todas las enfermedades? Se quedó pensando y me dijo, no. Digo, yo tampoco. Otro paciente me dijo, es que yo voy a estar tranquilo cuando tenga estabilidad económica. Mm, Y le digo, ok, yo conozco pacientes que ganan 120,000 pesos al mes y cada quincena se quedan sin un peso. ¿Tú conoces a alguien que tenga una estabilidad económica? No. ujú, Entonces, ese es el problema. Buscamos cosas casi prácticamente imposibles y nos aferramos a que las cosas sean así y ujú, no aceptamos que la realidad es que nunca vamos a tener control de las enfermedades, no aceptamos que nunca a lo mejor no vamos a tener esa estabilidad económica, no aceptamos que la decisión de que nos ame no depende de nosotros, sino de otra persona. claro, Y entonces estamos esperando y nos imaginamos escenarios en el que un día yo voy a estar totalmente tranquilo, en paz, pero eso no llega. Y de hecho, qué bueno que no llegue, porque la inestabilidad nos hace crecer. claro, claro, la crisis nos mueve al cambio, al crecimiento, al desarrollo, ¿verdad? También. Justo haces mención de una palabra bastante interesante, crisis, que etimológicamente quiere decir volver a echar raíz. Así es. Lo Ujú, que significa es que una semilla ujú, se tiene que partir, sí, para se poder rompe, pero no se rompe en la luz y tampoco se rompe en tu mano, en lo oscuro, en la tierra, claro, y no crece una vez rompiéndose. La raíz se hunde todavía más
Y ya cuando toca fondo, ahora sí puede echar los sarmientos y después el fruto. Así Así, nos va a pasar, o sea, sí es una situación de crisis. Es volver a echar raíz, pero en ese echar raíz va a doler porque nos vamos a partir, mm, vamos a estar a oscuras, en una situación húmeda, o sea, como desesperante la situación, pero es necesario y forma parte del proceso. claro, Entonces, eso también totalmente, es aceptar, totalmente. Y el tercer paso de flo- este método, flotar. flotar. ¿Cómo es esto de flotar? Flotar, y yo te lo quiero compartir con una experiencia que tuve hace un par de años, Ok, después de un congreso en Cancún sobre las adicciones. Fui a un tour de Cancún a Isla Mujeres, el cual te llevan a ver el arrecife y demás, ¿no? Y no te pueden dejar en el arrecife porque pueden dañarlo, entonces te dejan un claro, lado del arrecife y ya tú tienes que nadar. No es mucho lo que se tiene que nadar, pero entonces el grupo en el que yo iba fue pasando, nadó y llegó al arrecife, pero cuando me tocaba el turno de mí pasar, hubo como un cambio de clima ok, y entonces el oleaje se vino más fuerte. ok. Y yo Y no intentaba llegaba, nadar y no me movía, no me podía mover. Me estaba ya desesperando porque por más que nadaba, estaba en el mismo lugar. claro, Así que en ese momento apliqué esto de flotar. ¿Qué fue? Pues me dejé llevar hasta donde la corriente me arrastrara. Me así, dejé llevar y ya cuando la corriente ya no me movía, entonces ahora sí pude reivindicar el camino y llegar al arrecife. ya, qué Entonces, esta etapa interesante. de flotar en el tema de la ansiedad aplica en ese sentido. Mientras estás teniendo una crisis de ansiedad, no nades, no te muevas, Claro, solo te vas a cansar. Y eso es lo que hacen muchas personas. claro, Tienen una crisis de ansiedad y ahora sí quieren cambiar su forma de vida y hacer algo y a ver, dime un consejo y una recomendación. Nada, en ese momento no hagas nada, solo flota. A ver hasta dónde te arrastra la marea. Y ya cuando termine la tormenta, ahora sí, dependiendo en dónde quedaste, hace los movimientos, hace los cambios necesarios, pero no mientras está la tormenta, porque eso solo te va a agotar y no te va a llevar a ningún lado. claro, y agota, y porque como tú dices, es como que estamos luchando contra, y contra nosotros mismos. Y, y fíjate que también me ha pasado ciertas experiencias donde les digo de que, a ver, o sea, confía en que tu cuerpo va a llegar un momento donde va a volver a su estado natural, va a llegar a ese estado de calma. El cuerpo puede hacerlo. Entonces, pero como si estoy como llevándome a pensamientos, a más situaciones, a estar tensionándome más, pues obviamente va a ser mucho más difícil volver a ese estado de calma en lugar de, como tú dices, dejarme llevar. O sea, si el cuerpo se está moviendo, si el cuerpo a lo mejor tiembla un poco, o si el cuerpo se siente de cierto, o sea, lo percibes de cierta manera, o sea, dejarlo, ¿verdad? Como tú dices, flotar, dejar un poquito como esa lucha para poder encontrar lo que necesitas, ¿no? Justo, y entonces flotar sería el tercer paso, ¿no? Y el último de este método, Tener paciencia, ya, porque tú cuando fuiste a la universidad, tú querías tener tu título, claro, pero no fuiste el primer día diciendo, a ver, ya dénmelo. Tuviste que llevar una clase el primer día, dos, tres, cuatro clases, muchos un día, semestres. 2 días, semanas, meses y años. No te desesperaste diciendo, oye, yo ya vine un día ya que me den el título. Claro, Igual, el título no se compara nada a las herramientas que una persona necesita que desarrollar para superar la ansiedad. Es decir, un título, pues eventualmente lo consigues, pero lleva su tiempo, 5 años. ¿No? ujú, Igual pasa con el proceso de mejorar el tema de la ansiedad. No va a ocurrir en la primera sesión terapéutica que acudas, o sea, ni en la segunda, totalmente. ni en la tercera. Esto lleva su tiempo. Ujú, Rafael
el psicólogo español que te comentaba hace un momento, él les dice a sus pacientes desde el primer día, ¿qué pasa si de aquí a un año todavía sigues teniendo ansiedad, pero un año acudiendo a terapia y a la siguiente sesión ya se te quita? Dice, no, pues tendré que seguirlo. Y otros Claro. pacientes dicen, ¿cómo me va a durar todo un año? Dice, tienes 5 años viviendo con ansiedad, Ajá, claro. tienes 10, 15 años viviendo así y no Y quieres queremos invertir todo en ello, rápido. queremos todo rápido. Entonces, esa es una de las cosas sumamente importantes del tener paciencia. Y No hay que también, quererlo rápido. claro, y también, Miguel, digo, no sé, no sé qué opinas tú, pero también hay veces donde esos viejos patrones vuelven a aparecer o si vienen ciertas experiencias y vuelven a aparecer esos ciclos que otra vez tenemos que volver a empezar. Digo, me ha pasado muchas veces en procesos donde vienen otras experiencias que los hacen volver a estos ciclos de evitar otra vez constantemente y pues es otra vez, ¿verdad? Volver a ponerte en práctica, ¿no? Todos estos pasos, Sí, otra me vez parece poco a poco. importante lo que acabas de hacer mención en dos direcciones, ¿no? Porque una cosa, y los pacientes así lo ven, son recaídas y otra cosa son reincidir. Así es, O sea, una recaída es cuando una persona, por ejemplo, ha llevado un año completo sin presentar una crisis o una situación de ansiedad y luego tiene una recaída, pero claro, un año después de llevar un proceso terapéutico, una atención, un año sin tenerlo. Y una claro, reinserción, o sea, volver a caer, perdón, volver a presentarse, es cuando antes del año la persona vuelve a presentar una crisis de ansiedad. Eh, Esos son como conceptos que se manejan mucho en el tema de las adicciones. La reinserción, o sea, volver a hacerlo, y las recaídas. Pero en el tema de la ansiedad, los conceptos van todavía más, como más plenarios, ¿no? claro, Porque no son recaídas, y yo les comento a los pacientes, no son recaídas, son pruebas en las que tú tienes que demostrar si realmente aprendiste estos 4 pasos. Y bueno, si claro, llevas 3 meses en terapia y tuviste una crisis de ansiedad y tardaste media hora, 15 minutos en salir, cuando antes duraba semanas, bueno, vas avanzando. Y les pongo un ejemplo, claro, es como si yo te llevara, les digo a los pacientes, de aquí a un restaurante en Saltillo. Y tú ya estás en ujú, el restaurante en Saltillo, pero eso no significa que sabes llegar, claro, aunque ya ujú, estés ahí. ujú, Entonces, la prueba es, te vuelvo a traer acá a Guadalupe y vete tú solo. claro, Y a lo mejor llegas hasta San Pedro o llegas a García o si llegas a Saltillo, pero no al restaurante en específico. claro, Bueno, ese es tu avance real. así es, A lo mejor hace falta fortalecer el tema de flotar, o a lo mejor hace falta trabajar un poco más en el tema de la aceptación o del tener paciencia, pero no son recaídas, sino más bien es como tú en un examen puedes sacar 10, pero sacaste 7. así es, Bueno, 7 es lo que has aprendido. así ¿Quieres es. sacar 10? Necesitas que reforzar ciertos temas. Sí, o sea, es como un proceso de aprendizaje, más bien. O sea, es un Sí, proceso de aprendizaje donde vas como, no quiero poner esta palabra totalmente, pero como que vas ajustando o vas como agregando cosas. O sea, digo, no quería agregar la palabra perfeccionando porque pues, o sea, nada es perfecto, pero vas como sí, como ajustando, como haciéndolo de una mejor manera, ¿verdad? A lo mejor, y eso va a conllevar a lo mejor 10 veces, 20 veces o 30 veces que vas aplicando esto hasta que, como tú dices, vas, como mejorando ese aprendizaje, ¿no? y más bien es siempre. Ujú, Digo, aunque una persona no tenga una crisis de ansiedad, siempre se está autorregulando. totalmente. Sí, o sea, es Entonces, parte de nuestro ser. y es parte de aceptar. O sea, no es como un, ay, tengo que autorregularme, ¿no? O sea, autorregularme forma parte de vivir, eso es vivir.
claro. Sí, No o sea, es como que, como, ajá, lo ponemos como que, como si fuera una responsabilidad extra, o como si ajá, fuera como algo, como que un deber ser o algo así, o ¿no? un castigo o algo de que algo está mal. No, a ver, los 4 pasos no solo son para tratar la ansiedad, es algo que cualquier persona en su vida tiene que aplicarlo. Claro, O sea, no solo con una crisis de ansiedad, porque sí, no, ujú. vamos, este, cualquier situación la tienes que afrontar, o sea, no hay forma en la que no afrontes algo, Sí, o sea, podemos también hablar de un duelo. O ¿sí? sea, un Y duelo hay que también puede afrontarlo, tener estos 4 pasos, o sea, ¿sí? O sea, en cualquier situación, es algo que como característica es que eso es vivir, o sea, no es como estás haciendo algo extraordinario, solo estás viviendo. Nada más vivir, que acá le estamos dando el nombre para identificarlo de manera más concreta, pero prácticamente eso es vivir, afrontar, aceptar, flotar y tener paciencia. Tener paciencia porque tu vida no se acaba hoy. claro, así Y les es. cuento muchas veces a unos pacientes una historia sobre una persona que vivía en el rancho, ¿no? Y se topa con un caballo bronco, una yegua bronca que nunca había sido montada. Y entonces, este señor la laza y se la lleva a su casa. Los vecinos se enteran y dicen, vecino, que ya tienes una yegua nueva. Dice, sí. Los vecinos dicen, qué buena suerte. Y él dice, tal vez sea buena suerte. Pasan los días, intentan domesticar a la yegua para poderla montar y la yegua lanza una patada y fractura la pierna del hijo. Los vecinos se enteran y dicen, vecino, que la yegua fracturó a tu hijo. Sí, qué mala suerte. Y él dice, tal vez sea mala suerte. Pasan las semanas, los días, perdón, se desata la guerra, llegan los militares y se llevan a los hijos de cada familia, pero no se llevan al hijo de este señor porque tenía la pierna fracturada. Los vecinos se enteran, dicen, vecino, que tu hijo no se fue a la guerra. No, no se fue porque tiene la pierna fracturada. Qué buena suerte. Y él dice, Tal tal vez, vez sea buena suerte. Pasan las semanas, el hijo ya se siente un poco mejor, sigue ayudando al papá y en eso no amarra bien a la yegua y la yegua se escapa. Los vecinos se enteran y dicen, vecino, que ya no tienes yegua. No, ya no. Qué mala suerte. Y él dice, tal vez sea mala suerte. Pasan las semanas y la yegua regresa preñada junto con el caballo que la preñó. Dice, ya va a tener 3 caballos, el potrillo, la yegua y el caballo. Los vecinos se enteran y dicen, vecino, que ya vas a tener 3 caballos. Sí, qué buena suerte. Y le dice, tal vez sea buena suerte. A mí me parece como muchas veces cometemos el error de fragmentar la vida en claro, decir, la yegua fracturó a mi hijo, se ve súper mal, pero a claro, ver, espérate, ahí no termina la historia. claro, Gracias a que la yegua fracturó a tu hijo no se murió en la guerra. claro. O sea, la historia no termina en ese En mal nada que le más en ese pasó. suceso Ajá. o en esa experiencia. Y a lo mejor así tuvo que ser para que aprendieras algo y después de 15, 20 años Ujú, digas, es que no había otra forma de aprenderlo. Tenía que ser de esa manera. claro, totalmente, Entonces, eso es tener paciencia, porque ahorita se puede ver como la pierna fracturada, pero totalmente. tengamos paciencia porque tal vez en 3 o 4 años, gracias a esa pierna fracturada, yo me hice más fuerte, yo aprendí, yo me hice más empático, o sea, hubo un crecimiento. Claro, como persona. Entonces, Oye, esos Miguel, 4 puntos. Ujú. ajá, se me hace súper, súper interesante esto y me lo llevo ahora sí que muy en mi interior. Y ahora quisiera pasar al otro método, porque ya nos queda poquito tiempo del episodio, pero que creo que también, como tú decías, o sea, creo que al principio lo mencionaste, o sea, cuando trabajamos con estas dos partes, pues nos lleva todavía más a la eficacia o al afrontamiento de esta ansiedad. Entonces, platícame del método APM. Sí, el ¿Qué método significa? APM son sus siglas que significa aprender a pensar y meditar. Okey, ¿cómo es ¿No? esto? Platícanos. Primero, que es que las emociones, incluida la ansiedad, se producen por la forma en la que interpretamos, clasificamos y valoramos los acontecimientos.
Entonces, aprender a interpretar, a clasificar y a valorar lo que nos sucede es parte fundamental para tratar la ansiedad. Eso es aprender a pensar. Ok, Por ejemplo, imagínate que tú pones un puesto de tacos ok, y juntas tus ahorros y pones tu puesto de tacos. muy Y bien, después de una semana no has vendido ningún taco. claro. Entonces tú lo puedes interpretar como que Sí, injusto como los demás taqueros sí venden y yo no, pero eso va a hacer que te enojes. Pensar claro, o interpretar en las cosas injustas provocan enojo. O tú puedes interpretarlo como, chin, ya perdí todos mis ahorros. Eso te va a dar tristeza. claro, Creer o pensar que has perdido algo va a generar tristeza. claro. La otra opción que puedes llegar a pensar es decir, y ahora que ya no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y la colegiatura y cómo voy a pagar? Eso te va a Ujú, dar miedo. claro, Creer o pensar que algo malo va a ocurrir y que no vas a poder con eso malo, te va a dar miedo. claro. Y la tercera, o la siguiente, lo puedes interpretar como, chin, ¿y los guisos dónde los guardo? Las tortillas se me van a echar a perder. Eso te va a dar ansiedad. Creer o pensar que hay que cuidar o proteger algo o a alguien para que no le pase algo. Claro, Entonces, si tú estás pensando, por eso de ahí que se dice que la ansiedad es la guardiana de nuestras acciones. Es así, como una guardia que cuando tú te has salido de tus metas, tú te has salido de tus sueños, de tus propósitos, ahí aparece la ansiedad porque quiere proteger tu propio deseo. Porque, por ejemplo, tú deseas tener un cuerpo fitness, por ejemplo, ujú, pero te estás echando unos tacos, te estás echando una dona. claro, me Entonces pasa. ahí va a aparecer la ansiedad, porque Ajá, dice, oye, claro, ¿qué onda? No que tu sueño, no que tu meta era esto, era esto. vamos a proteger. Y entonces, ¿cómo protejo la mala alimentación? ¿Sabes qué? Que se le haga un nudo en la garganta, que no pueda pasar saliva para que ya no coma. Ya, empiezan a aparecer estos síntomas, claro. Los síntomas de la ansiedad. Para decirnos algo que está bastante claro, ese no es el camino. Yo les suelo decir a Exacto. mis pacientes que la ansiedad es como un GPS, que cuando tú te sales del camino, aparece para Aparece. decirte, hey, por ahí no es. Ujú, Cuando tú te sales de tus metas, de tus sueños, de tus propósitos, aparece la ansiedad para decirte, hey, por ahí no es. Eso no te está llevando a lo que tú quieres. Ahí no vas a ser feliz. Es en esta otra parte. claro. Sí, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo siempre también, como bien lo dices, es como una señal, es como tu alarmita que, o sea, como esa lucecita que de repente se prende de que algo está pasando o algo está, sí, o sea, como que algo necesitas ponerle atención, ¿no? Entonces aparece así Entonces, para aprender a decirte algo. interpretar, pues, dentro del proceso de APM, aprender a interpretar es sumamente importante y aquí es donde viene la función del terapeuta, porque tú puedes llegar diciendo, no, es que mi vida es bien complicada, tengo problemas económicos. Ok, una vez me dijo un paciente eso y le dije, ¿no tienes para comer? Me dijo, no, no, sí tengo. Ah, pero acabas de sacar un carro también, ¿no? Sí, también acabo de sacar un carro. Entonces, ¿dónde está lo complicado de tu situación económica? Claro, lo está interpretando de una manera que no le favorece y por eso le está dando ansiedad. Claro, sí, totalmente. O sí, porque nos vamos como que a específicamente ciertos contextos o ciertas situaciones. Sí, ¿verdad? Ahora, en esta parte de interpretar, no importa qué interpretación le des, porque Okey, un hola se puede interpretar de la manera que sea. Alguien se totalmente, puede enamorar por un hola y alguien se puede enojar por un hola, porque totalmente. la interpretación. El punto es si esa interpretación te favorece o no. Ujú, okey, Entonces, la interpretación siempre debe de ir en algo que te favorezca. okey. Por Como ejemplo, por ejemplo. un caso, Ujú, un caso bastante
Ujú, chusco si común. quiere, pero bien ejemplificado, es el de una serie, programa televisivo que se llama La Familia Peluche, Ajá, sí, sí, sí. que sale Eugenio Derbez haciendo el papel de Ludovico Peluche. Así Él es. trabaja sacando copias, Ajá. pero él no dice que trabaja sacando copias. Él dice que es el director del Centro de Duplicado de Información Valiosa para la empresa. Él le dio el sentido que él quería, lo Claro, interpretó de una manera que no le afectara, porque si él lo interpreta como, mi trabajo nada más es sacar copias y nada me valora, se va a afectar, exactamente. pero no, él dice, no, mira, mi trabajo es tan importante que si yo no saco las copias de manera indicada, los de la junta directiva no pueden tomar sus decisiones. Exactamente. Le das tú el valor y la importancia. El sentido que tú quieras. En el tema de la ansiedad, se le da ese valor o ese sentido, esa significancia de que hay que cuidar o proteger cosas. Y el siguiente paso, o sea primero es, o sea, ¿cómo interpretamos? O sea, Ah, primero, ¿cómo clasificar es el interpretamos? segundo. Y el Clasificar, siguiente, clasificar. clasificar. Esto es cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Porque estamos muy generalizados a decir que todo es malo. Por Sí. ejemplo, y yo este ejemplo se los pongo a los Ajá. pacientes. Si yo ahorita te digo que me duelen las piernas, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Depende de cómo lo interprete, porque, por ejemplo, a mí me duelen las piernas porque ayer hice ejercicio. ¿Ok? Y para mí es algo de que, pues es algo bueno porque hice ejercicio y porque pues quiere decir que mi cuerpo está como teniendo una señal de que pues está cansado o algo así. Pero Sí, pues alguien puede decir que es malo, ¿verdad? y la mayoría de las personas que tienen ansiedad no piensan así, el por qué. Inmediatamente dicen, no, está mal porque te duele algo. Exacto. Ujú, Casi nadie, y yo les pregunto, ¿y por qué no me preguntó por qué me duele? exacto, Porque solo asumió que era porque era un golpe o porque era algo malo. exacto. Digo, si le digo, a ver, es porque fui al gimnasio y me tocó hacer pierna. Ah, no, pues entonces es algo bueno. Pero ese es Ujú. el problema que tenemos. Antes de saber la información, de volada decimos, es malo. Y Claro, todo nos es vamos malo. por la parte negativa, ¿verdad? Y ese es el problema con la ansiedad. Todo se ve como negativo. Ujú, Las personas dicen, no, es que no soy negativo, soy realista. Ok, perfecto. Pero en la ujú, realidad no hay cosas buenas. ujú. También hay cosas buenas. También está el otro lado de la moneda siempre. En la realidad están las dos. Claro. Y mucha gente también con dichos populares mexicanos como, prepárate para lo peor, piensa mal o acertarás. Y se agarran ese estilo de vida Y así está. Queja y y eso, queja y queja. sí, y Exacto. eso da ansiedad de, prepárate para lo peor, ya me voy a morir de cáncer. Oye, solo fue un golpe que te hiciste, o sea, no es, Claro. o es tensión muscular porque tu cortisol está elevado, etcétera, ¿no? Pero como está este dicho y esta tendencia de prepárate para lo peor, ¿qué es lo peor? La muerte, el cáncer, padecimientos. Hay un dicho en medicina que dice, cuando piensas en, cuando escuchas galopear, piensas en caballos, no en cebras, porque caballos es lo más común. Claro. Sí, Cuando piensas en que te dolió el pecho por la ansiedad, no piensas en un infarto. Digo, si tienes total. 30 años no puedes pensar en un infarto porque la posibilidad es 0.002%. Claro, Piensas en totalmente. que te dolió el pecho porque te estiraste, porque una contractura, algo. Piensas Claro, en caballos, no en cebras. exacto. Bueno, las personas con ansiedad Con ansiedad piensan piensan en en eso. cebras, totalmente. Exacto. Sí. Piensan en lo Fíjate, que no es común. en una ocasión tuve un paciente que, y parece como chiste, pero no lo es, llegaba y cada vez que hablaba ciertas palabras aplaudía y aplaudía. Y le pregunté que por qué aplaudía. Y dijo que porque vio en un documental que si uno aplaudía, no llegaban los elefantes. Y él le tenía miedo a los elefantes. Estábamos en el consultorio, Guadalupe, Nuevo León. Y le digo, oiga, pero aquí nunca ha pasado ningún
ningún Elefante. elefante. Y dice, ¿ves cómo sí funciona? Claro. O sea, no se basaba en la probabilidad ni en nada de lo real, solo que él creía que efectivamente aplaudir Aplaudir eh, ayudaba. ayudaba. Entonces, eso, esa parte de la clasificación, de estar viendo lo malo, provoca justamente ansiedad, ¿no? Claro. Habría que ver lo bueno, pero no lo bueno mágico, Exacto. sino como cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo bueno o en qué te basas para decir que algo es bueno? Mi respuesta es bastante clara y es, si aprendiste algo, es bueno. Claro. Pero si tú decides no aprender, entonces tú estás haciendo que la situación sea mala. Ujú. Sí, porque muchas veces decidimos quedarnos en, digo, en lo que no nos hace bien. Y tal vez porque tenemos una ganancia ahí secundaria o porque tenemos ahí algo que, que nos ata a esa situación. Claro, Pe- sobre todo la victimización, ¿no? Sentirse víctimas. Claro, Entonces, aprender, y esto es algo, una estrategia bastante simple que se aplica en terapia psicológica con ayuda del psicólogo, obviamente, pero quien nos escucha lo puede aplicar, es, bueno, y con esto con esta situación que me pasó, ¿qué aprendí el día de hoy con esto? No si me lastimó, si me sentí mal, sino qué aprendizaje obtengo con esto que he vivido. Porque justo de todo podemos aprender. de todo, Por lo definitivamente. tanto, todo es bueno porque todo nos deja un aprendizaje. A lo Exacto. mejor te puedes sentir mal, te puedes sentir incómodo, pero el aprendizaje así es. Que no Sí, te sentías incómodo cuando pasabas al pizarrón y lo hacías mal, pero al final del día aprendiste a hacer esa claro. suma. Sí, o sea, a ver cómo se tenía que hacer, ¿verdad? O una mejor manera de hacerlo, ¿no? Y es parte del aprendizaje. El aprendizaje tiene un costo y ese costo, pues por eso es valioso. Perfecto. Ujú. Entonces, la segunda que es la clasificación, bueno y malo. Bueno, donde yo decido aprender. Malo, donde yo decido no aprender nada. Ok. Y Y la la tercera siguiente. Ujú. es la valorización. Ok. ¿Qué tanto valor le damos a las cosas? Y es que si nosotros le damos demasiado valor a aquellas cosas que no controlamos, vamos a colapsar emocionalmente. Pues sí, porque no vamos a poder tener el control de eso y probablemente a lo mejor no lo recibamos como lo necesitamos, ¿no? O como lo Y queremos. un trabajo bastante importante que hacemos en terapia es, a ver, para ti, ¿qué es lo más importante? Y la gente, los pacientes con mucha frecuencia dicen, mi familia, otras personas, ¿no? Casi siempre son otras cosas, ¿ok? Pero no se dicen a sí mismos que ellos son lo más importante. Claro. Yo les pregunto en qué se basan para decir que eso es importante. Y no saben, solo le dan importancia porque le tienen que dar importancia, pero Sí, no porque así saben dice. por qué. Sí. Entonces, hay un criterio que me gustaría que todos aprendiéramos de esto, a aplicarlo, para saber cuándo sí hay que darle valor a las cosas y cuándo no. Y el criterio es el siguiente: si las cosas dependen de ti, si el resultado final está en tus manos, es muy importante. Dale todo el valor que quieras. Si la mitad depende de ti y la otra mitad depende de otra persona, tu pareja, tu mamá, etcétera, entonces hay que darle poca importancia, porque la mitad está en tus manos y la otra mitad está en manos de otras personas. Pero si no depende de ti, si tú no tienes control sobre ello, pues no le des importancia. Claro. Por ejemplo, que una persona te critique, Ujú. ¿uno tiene control sobre eso? No, Pues no le doy es importancia. una opinión del otro. Y no le doy importancia porque si le doy importancia, voy a querer intentar controlar el pensamiento de la otra persona. Como no voy a poder, eso me va a dar mucha ansiedad. Claro. A mí me pasaba que hasta me justificaban, ¿no? O sea, como que te vas justificando, justificando,
porque quieres que el otro piense de cierta manera, ¿no? Que piense en general el otro y a veces inclusive lo que piensa de nosotros, al grado que hay una ventana que me explotó la cabeza cuando la supe, un diagrama en la ventana de Wuhan. Esta ventana explica de la identidad, pero hay una parte de la identidad en la que nosotros intentamos controlar lo que el otro piensa de nosotros, o sea, el cómo el otro nos ve, Claro, y utilizamos máscaras, como por así es, ejemplo ser el fuerte, cuando a lo mejor no lo soy. claro. Y entonces todo el tiempo estoy sobresaturado de tener que mostrarme como fuerte, que el Bueno, otro siga pensando que yo soy fuerte cuando realmente no lo soy. totalmente, Y eso genera demasiada ansiedad. exacto, Entonces le damos demasiada importancia a cosas que no podemos controlar. así es. Y para finalizar, Miguel, esta última parte de este método, ¿cómo lo podemos concluir? Justo, bueno, el método APM es aprender a pensar y a meditar. Esto estamos viendo aprender a pensar, ¿no? La última parte de aprender a pensar, que es la valorización, igual con una pregunta tan sencilla. A ver, ¿esto depende de mí? Sí, porque es barrer. Bueno, a darle. Ujú, Que el otro barra depende de mí, ¿no? Ah, bueno, mm, no le da importancia. claro, Pero es mucho más sencillo y más fácil si yo me empiezo a enfocar a lo que depende de mí. Por ejemplo, depende de mí tomar agua, caminar, hazlo. ujú, Haz una rutina de 30 minutos caminando todos los días, mantén tu cuerpo, toma agua y te claro, estás enfocando en ti. Vuelves a ser así, tú el protagonista de tu propia vida y al final del día la ansiedad eso es lo que quiere, que tú seas lo más importante en tu vida. así es, Tal vez de vez en cuando que se enferme un familiar, puede ser que tú te dejes a un lado, pero un día, 2 días, no 20 años viviendo de esa manera. totalmente. Mm, Entonces, lo que la ansiedad pide de nosotros desde el método APM es que nosotros volvamos a ser prioridad. sí, que nos tomemos, que nos volteemos a ver, ¿verdad? Que estemos en contacto con nosotros. Esa es Bueno, la parte de aprender a pensar, pero luego ajá, tenemos que aprender a meditar. ok, Existe técnicas que se llaman ajá, mindfulness. claro. Son técnicas de meditación basadas en el aquí y en el ahora. Ujú, De hecho, en mi podcast, creo que el capítulo 14 tengo una técnica que de cualquier persona mindful, puede, sí, que cualquier claro, persona lo puede escuchar. para Es quedar. una técnica que lo que busca es enfocarse en el aquí y en el ahora, porque Así. justamente la persona que tiene ansiedad está pensando en el futuro, Ujú, nos vamos allá, allá y entonces donde no podemos, donde no se puede donde no solucionar, podemos hacer nada, la verdad. o a veces también en los problemas que ya solucionó hace 2 semanas, 3 semanas, está o en el pasado o en el futuro, pero nunca está en el presente donde sí están pasando las cosas. Así es. Entonces, la técnica de mindfulness lo que busca o tiene la técnica de meditación es que te enfoques nuevamente en lo que está pasando en el En el aquí y en el momento, ahora. así es. Estos son técnicas. Por ejemplo, cuando te enseñan una técnica de escribir, que son palitas y bolitas, eso no es escribir, pero va ayudando a que tu mano se suelte. Bueno, la Claro, técnica de mindfulness no es ni la meditación, no es la solución. Es para que tú aprendas a a estar conectar nuevamente contigo. en el aquí y en el ahora. O sea, el Exacto. verdadera curación desde el método APM es que sí pienses de una manera que te favorezca, pero también pienses en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando ahorita. En este momento, claro. Así es. Pues muy bien, me parece muy interesante, Miguel, esto. Digo, obviamente podemos platicar mucho, me encantaron todos los ejemplos que nos compartiste, creo que son muy valiosos. Creo que nos vamos con más herramientas, nos vamos yo al menos me voy con mucho más aprendizaje y como mucho más aterrizada en ciertas cosas que pues a mí también me pasan, ¿no? Y que creo que todos vivimos o muchos vivimos. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias
por darnos esta información tan valiosa. Gracias por estar aquí en Un Café Contigo. Y espero que no sea la única vez, sino que nos podamos ver en otras ocasiones. Gracias por estar aquí. Si me permites Ajá, invitar a tu audiencia a que claro, con todo escuchen mi gusto. podcast, así lo pueden Ajá, escuchar en Spotify como Hola, soy ansiedad, así es. o pueden seguirme en Instagram como psicólogo-Miguel o en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega. Ya te me adelantaste. Y justamente, bueno, vayan a seguir a Miguel en todo lo que él hace. Es muy valioso y pues bueno, gracias por estar aquí, Miguel. Yo espero que no sea la única vez y pues bueno, pues vayan a seguirlo a sus redes sociales y pues te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de compartir el día de hoy con nosotros. Pero también, Laura, te agradezco por la invitación. Igual espero que no sea la única y podamos hablar de más temas. Igual, digo, ahorita hablamos de manera muy rápida porque los métodos son mucho más amplios. O sea, los Claro, tratamos de resumir para un capítulo de una hora. totalmente. Sí, Así pero es, definitivamente hay muchas más cosas que podemos que platicar. profundizar. Ujú. Totalmente. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Miguel, por estar el día de hoy aquí. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento. Los invito a seguirnos en @un café contigo o en @sic.lauracárdenas. Y pues bueno, esto fue un episodio más de Un Café Contigo. Hasta luego. Nos vemos. Bye.